compañeros y compañeras, diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa. Costa Rica tiene una diversidad de instrumentos relacionados con la protección de los recursos naturales. Nosotros hemos venido aprobando legislación importante, la Ley de Aguas de 1942, una ley totalmente vigente que se aprobó en Costa Rica en el Salón de Sesiones del Congreso, Palacio Nacional, San José, a los 26 días del mes de agosto de 1942. Siendo presidente del Congreso Teodoro Picado, y también fue sancionado el ejecútese de esta ley por Rafael Ángel Calderón Guardia y por su secretario de Estado en el despacho de fomento, el señor Jorge Celedón. Esta ley es la ley 276 que está vigente en Costa Rica, pero también tenemos una ley forestal que se aprobó en 1996 en el gobierno de José María Figueres Olsen. Fue una ley importante para Costa Rica porque la Sala Constitucional había dejado sin efecto, había declarado inconstitucional la ley forestal del país, y esta ley también es importante para los efectos de lo que voy a tratar de hablar en esta hora, que voy a tratar de utilizar la media hora de Araceli y la media hora mía. Y también tengo la media hora de Dani, de Oliviero, de los compañeros. Y también podemos compartir aquí algunos minutos con el diputado Gerardo Vargas. Resulta que dentro del marco jurídico de la protección de los recursos, también Costa Rica tiene en trámite la ley del recurso hídrico. Nosotros venimos discutiendo en Costa Rica una ley de recurso hídrico para sustituir la actual ley de aguas, la 276. Y esta ley del recurso hídrico que está aquí tiene como 10 años de estarse discutiendo. Y finalmente un grupo de diputados del periodo anterior a esta Asamblea Legislativa, aprobaron en primer debate un proyecto de ley que fue a la Sala Constitucional y se consultaron varios artículos. De esos artículos hay unos, por lo menos dos en especial, que fueron declarados en la consulta facultativa inconstitucionales. Y me estoy refiriendo a los artículos 29 y 30 de ese proyecto de ley. Y fueron declarados inconstitucionales porque querían variar en ese proyecto dos artículos de la actual ley de aguas. De la actual ley de aguas, y me voy a referir específicamente al capítulo segundo de la actual ley de aguas. El capítulo segundo de la actual ley de aguas, en el artículo 30 actual y vigente, establece que las aguas potables de los ríos y vertientes en cualquier parte del territorio nacional donde se encuentren están afectas al servicio de cañería en las poblaciones según lo disponga el Poder Ejecutivo. Pero también el artículo 31 establece que se declaran como reserva de dominio, y esta frase no es una frase sencilla, es reserva de dominio a favor de la nación. O sea que esas áreas, aunque estén en terrenos privados,
desde 1942 en la ley de aguas que publicó el expresidente social cristiano, podemos decir, republicano, calderonista, o podemos decir, ¿cómo le llamamos? Diputado Vázquez, Rafael Ángel Calderón, padre del expresidente, estableció en el artículo 31 que se declaran como reserva de dominio a favor de la nación, y voy a decirlo textual, las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidas de agua potable en un perímetro no menor de 200 metros de radio. ¿De qué estamos hablando en este inciso A? Que todo lo que está sometido a cañerías o a suministro de agua potable en cualquier finca del territorio nacional es dominio a favor de la nación. 1942, ley de aguas vigente. Eso significa que aquí, en todo el territorio costarricense, miles y miles de terrenos están sometidos a dominio, a reserva de dominio a favor de la nación. Y el inciso B establece la zona forestal que protege o debe proteger el conjunto de terrenos en que se produce la infiltración de aguas potables, así como el de los que dan asiento a cuencas hidrográficas y márgenes de depósito, fuentes surtidoras o curso permanente de las mismas aguas. Están en todo el territorio nacional desde 1942 sometidas a reserva de dominio a favor de la nación. Y esto no es un tema pequeño, eso es un gravamen a favor de la naturaleza y a favor de los ciudadanos. Eso es un gravamen a favor del ambiente y de la protección de los recursos. Eso es un gravamen a favor del agua desde 1942 y a favor del recurso hídrico desde 1942 en esta ley visionaria. Y eso está en favor de los ciudadanos costarricenses y en favor de todos los que vivimos en todo el territorio costarricense. Pero también esta ley de aguas vigente, publicada en 1942 y aprobada por el Congreso a los 26 días del mes de agosto de 1942, establece en su artículo 32, cuando en una área mayor de la anteriormente señalada exista peligro de contaminación, ya sea en las aguas superficiales o en las subterráneas, el Poder Ejecutivo, por medio de la sección de aguas potables a que alude el artículo siguiente, dispondrá en el área dicha las medidas que juzgue oportunas para evitar el peligro de contaminación. ¿Qué significa? Que más allá de los 200 metros o más allá de la protección que establecen los artículos 31 y 32 de la actual y vigente ley de aguas, podrá incrementarse el área en favor de una protección a favor del recurso por cualquier tema que tenga que ver con contaminación. Y establece también esta ley de aguas algunos artículos que son importantes y estratégicos, como el 148. Dice que los terrenos, y esto es muy importante, artículo 148 de la actual ley de aguas, los propietarios de terrenos atravesados por ríos, arroyos o aquellos en los cuales existan manantiales, en cuyas vegas o contornos
hayan sido destruidos los bosques, y destruidos es que hayan sido talados, cortados o eliminados, que les sirvan de abrigo, están obligados a sembrar árboles en los márgenes de los mismos ríos, arroyos o manantiales, a una distancia no menor de 5 metros de las expresadas aguas, en todo el trayecto en curso, comprendido en la respectiva propiedad. ¿De qué estamos hablando? Otra vez una ley visionaria de nuestros abuelos. Todo aquel arroyo, todo aquel manantial, todo aquel río que transcurra por una finca, llámese urbana o rural, donde hayan sido talados, cortados todos los árboles que sirvan de protección e infiltración del recurso hídrico, deben obligatoriamente los propietarios de esos terrenos, en un área no menor de 5 metros, obligatoriamente plantar árboles para la protección y conservación del recurso más importante, que es el agua, para la vida en el planeta y para la vida de todos los costarricenses. Y el artículo 149 dice: se prohíbe destruir tanto en los bosques nacionales como en los de los particulares los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales, que nazcan en los cerros, a menos de 50 metros de los que nazcan en terrenos planos. Y aquí ya no estamos hablando de un río, estamos hablando de un manantial donde nace, donde fluye el agua. 60 metros, dice, y repito, los árboles situados a menos de 60 metros de los manantiales que nazcan en los cerros, las pendientes arriba, terrenos mayores a 60% de pendiente, o menos de 50 metros de los que nazcan en los terrenos planos. Estamos hablando de llanura. ¿De qué estamos hablando? De protección, y de nuevo se dan distancias a favor de la protección y de la infiltración a favor del recurso hídrico. Ley de 1942 vigente, actual, que existe. Y de esos manantiales, ¿dónde están? En todas las fincas, llámese urbanas y rurales del país. Y aquí está la ley, es vigente. Y están las fincas pequeñas y en las fincas grandes. Pero aquí está una ley que está vigente y que hoy está dentro de los esquemas de no regresión ambiental que se han establecido por disposición de la Sala Constitucional en materia ambiental. Y el artículo 150 dice: se prohíbe destruir tanto en los bosques nacionales como en los terrenos particulares situados a menos de 5 metros de los ríos o arroyos que discurran por sus predios. Aquí hay una prohibición en favor positiva, en favor de la naturaleza. La ley forestal actual, aprobada en el gobierno, refrendada en el gobierno de José María Figueres Olsen, dice lo siguiente: artículo 33, ley forestal. Se declaran áreas de protección las siguientes: 1996. Si hace 20 años, estamos hablando en una comparación de lo que está vigente de 1942 y lo que vino a reforzarse en 1996 dentro de la política de protección, conservación, carbono, neutralidad, y dentro de la política costarricense hacia el mundo, de que somos un país que protege los recursos naturales en los terrenos de las fincas privadas, aparte de los parques nacionales y las zonas de protección públicas, con las diversas modalidades que tenemos. Se declaran áreas de protección las siguientes, dice el artículo 33 actual, vigente, ley de la República, obligante:
positivo a favor de la naturaleza. A. Las áreas que borden nacientes permanentes, definidas en un radio de 100 metros medidos de modo horizontal. La ley forestal establece 100 metros de protección en nacientes permanentes y en manantiales y en nacientes que dan agua potable a población. La ley de aguas establece un radio de 200 metros. O sea que aquí no hay una regresión ambiental porque se mantiene vigente la actual ley de aguas de los 200 metros. Pero aquí la ley forestal del 96 estableció inclusive 100 metros adicionales. B. Una franja de 15 metros en zona rural. La ley de aguas estableció 5 metros en los ríos. La ley de 1996 estableció una franja de 15 metros en zona rural y de 10 metros en zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados. ¿A ambos lados de qué? De las riberas de los ríos. 10 metros a un lado, 10 metros al otro lado, si estamos en zona urbana. 15 metros a un lado o 15 metros al otro lado si estamos en zona rural. En cualquier finca, grande, pequeña, del territorio costarricense, en la zona urbana o en la zona rural. De los ríos, de las quebradas, de los arroyos, si el terreno es plano. Si el terreno es plano. Y de 50 metros horizontales, si el terreno es quebrado. La ley de aguas estableció 100 metros, 60 y 70 metros, y 100 metros si eran las serranías. La ley actual, la ley vigente también de 1996, estableció 50 metros horizontales si el terreno es quebrado. ¿A partir de dónde? A partir de, si estamos hablando de la ribera del río, de la quebrada o del arroyo. C. Una zona de 50 metros medida horizontalmente en las riberas de los lagos y embalses naturales y en los lagos o embalses artificiales construidos por el Estado y sus instituciones. Se exceptúan los lagos y embalses artificiales privados. D. Las áreas de recarga y los acuíferos de los manantiales cuyos límites serán determinados por los órganos competentes establecidos en el reglamento de la presente ley. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de legislación costarricense. Estamos hablando de legislación costarricense desde 1942, ley de aguas. Estamos hablando de ley forestal. Pero también aquí la ley de la zona marítimo terrestre establece protección de 200 metros a partir de la pleamar ordinaria, de los cuales 50 metros son exclusivos para todos los costarricenses y para todos los ciudadanos del mundo, y los 150 metros concesionables. Pero también estamos hablando de los 2 kilómetros de fronteras. Y aquí la Sala Constitucional, en el último voto a un proyecto de ley de estos diputados de nosotros con relación a la zona fronteriza sur, nos dijo la Sala Constitucional que había regresión ambiental y que no se podía por los temas de que no estaba el tema planteado por un tema de seguridad nacional. No se puede. No se puede porque falta el estudio técnico para los efectos de valorar la razonabilidad de hacer algunos ajustes que haya que hacer donde tal vez exista población. Y estamos claros entonces que los temas de regresión ambiental no son tan fáciles, porque aquí vino la Asamblea Legislativa anterior y quiso cambiar estos asuntos. Por la presión del sector productivo costarricense,
se quiso hacer un cono hacia arriba, eliminando el radio de los 200 metros. ¿Y qué dijo la Sala Constitucional? Eso es regresión ambiental, eso no se puede hacer. ¿Y qué es lo que nos están planteando ahora? Que eliminemos los 15 metros y los 10 metros que establece la ley forestal, o los 50 metros si es en serranía a partir de el río o a partir de la ribera del río o del arroyo. ¿Y qué nos están planteando? Que hagamos una regresión ambiental en contra de la ley de aguas de 1942 y que hagamos una regresión ambiental en la ley forestal de 1996. Y eso es inconstitucional, eso no lo podemos hacer. Y por eso, en el último documento que me remitió la UCAED, aceptan que hay regresión ambiental y nos piden, junto con la ANA, que lo tengo por escrito, que mantengamos la no regresión ambiental y que mantengamos los 200 metros de radio y que mantengamos lo que dice el artículo 33 de la ley forestal. Y aquí en ese proyecto de ley estamos incumpliendo porque hay que agregar los demás aspectos que tiene vigente la ley de aguas y que ya revisado en detalle, como lo hemos hecho hoy, nos parece que hay que más bien sumar lo que acabo de leer y que es vigente en materia de la ley de aguas de 1942 y que tiene que ver con serranías, con cerros y los 100 metros y todo lo demás. Esta es una realidad, costarricenses. Esta es una realidad y no la estamos inventando. Esto lo inventaron nuestros abuelos en 1942. Esto lo inventaron nuestros legisladores en 1942 cuando establecieron el gravamen en favor de las futuras generaciones, en favor del agua y en favor del ambiente. Y esto lo establecieron cuando se discutió la ley forestal. Y aquí hubo un proyecto de ley que se llamaba Culpa, no cortar más árboles en Costa Rica, y era de Otón Solís Fallas, cuando estábamos discutiendo esta ley forestal. Y lo que se logró fue agregar estos temas que fueron lo que estableció el artículo 33 de la actual ley forestal de Costa Rica. De tal manera que aquí de pronto uno escucha opiniones de compañeros externos que reciben, compañeros diputados, opiniones externas, y muchos de nosotros de pronto creemos que tienen razón. Revisen estos artículos de la ley de aguas y revisen estos artículos de la ley forestal actual. Esto es vigente. Cambiar estas cosas es hacer regresión ambiental en Costa Rica, y esto está en todas las fincas de Costa Rica, en las pequeñas, en las grandes, en las rurales y en las urbanas, y esto es realidad visionaria desde 1942 de los legisladores costarricenses. Esto hace rato. Esto fue antes de la Constitución de 1949 y no ha cambiado y se mantiene. Y se ha fortalecido porque hemos firmado convenios internacionales en materia de protección, y porque firmamos después y creamos la Ley de Protección Ambiental, y porque hemos firmado acuerdos internacionales en favor de la naturaleza, y porque también en los debates de los precandidatos comenzamos a escuchar el tema de que Costa Rica debe volver a ser y a brillar en materia de la protección y la conservación y la carbono neutralidad. Y entonces, ¿de qué es que estamos hablando? Cuando hablemos de estos temas hay que leer, y cuando hablemos de estos temas hay que profundizar. Y entonces aquí hay un gran tema, país. Y yo no quiero pensar que querramos decir que hay que titular fronteras, que hay que titular zona marítima, que hay que quitar espacios en los ríos, y que hay que quitar espacios en las nacientes, y que eso debe volver y salir de lo que la ley actual dice, que esto es una reserva a favor del dominio público de la nación. Yo no sé cómo se va a cambiar eso, pero hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y de pronto aquí nos agarran y nos dicen
de manera muy ligera. Y le dicen a los vecinos que están en zonas de protección, que están invadiendo zonas de protección, de que esto es muy fácil de cambiar. Y todos los que hemos escuchado aquí, hay gente que lo defiende también. ¿Por qué? Porque la realidad es una. La disminución de caudales y de nacientes es visible. La capacidad que tiene el territorio para suministrar agua a población ha disminuido en los últimos 30 años. La capacidad de los mantos acuíferos de los acuíferos ha disminuido y la sequía abunda en el resto del país y la población crece. Y entonces aquí tenemos un gran reto de la nación. Es que es lo que vamos a hacer en materia ambiental hacia el futuro. Aquí la propuesta no puede ser tan ilógica de decir que vamos a hacer regresión ambiental. Si fuera tan fácil hacer regresión ambiental y pasar los filtros de la Sala Constitucional, ¿o es que van a quebrar el brazo en la Sala Constitucional? No, perdón, aquí hay mucho voto que le da solidez a un tema ambiental del país, que le da solidez al recurso hídrico costarricense, que le da solidez a la protección y a la conservación de los recursos en favor de las futuras generaciones y sobre todo en materia de agua potable. Hagamos algo distinto. Utilicemos bien los recursos en favor de los agricultores. Pensemos en positivo de utilizar el recurso hídrico en favor de generar el aprovechamiento racional, importante, necesario, para que el productor costarricense pueda seguir utilizando el agua de manera racional, pero de manera importante para aumentar producción. Pero no pensemos en quitarle la cobertura forestal al principal recurso para la vida del ser humano y para la vida en el planeta de todos los demás seres vivos que acompañan a los costarricenses y a los ciudadanos del mundo. ¿O es que estamos pretendiendo hacer regresión ambiental y irnos a sacar y a extraer el agua de los mares, a poner plantas desalinizadoras en todas las costas de este país? Cuando estábamos en Guanacaste, verano pasado y el anterior, y uno llegaba a Nandayure, y el río Nandayure era como pasar por media calle durante 3 años seguidos porque no tenía una gota de agua. Un río que hacía desórdenes, que hubo que desalojar gente muchísimos inviernos porque el río tenía caudales extraordinarios y pasó 3 años seco. Cuando uno pasa al río en medio, en Santa Cruz de Guanacaste, un río que hacía inundaciones, y hoy es como pasar por una carretera de piedra porque está seco. Eso significa que vamos perdiendo el caudal y la capacidad del territorio costarricense en conservar el agua y en protegerla. Y si eso está pasando, también hay muchísimos pozos profundos que han secado y muchísimos pozos cavados que secaron y que ya los agricultores no los pueden usar. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la capa de protección al agua. Es igual como la capa de ozono para los costarricenses. Cuando le quitamos y abrimos ese tema, la afectación, el calor, todo está afectando. Los rayos solares están penetrando a mayor dimensión, afectando al ser humano y a la vida en el planeta. Aquí hay un gran tema. Pues resulta que nosotros en estos días, diciembre, pasamos 8 meses revisando el proyecto del recurso hídrico. Todos los diputados lo tienen, todas las versiones, muchas de las versiones, y el último texto, 42 diputados firmaron. Algunos no quisieron firmar. Y las intenciones pueden ser claramente expuestas en estos días y vamos a comenzar a discutir recurso hídrico. Porque el recurso hídrico requiere ser discutido en Costa Rica. Y aquí no se trata de amenazas y cartas a diputados. Y aquí no se trata de decirle a los diputados costarricenses que este es el proyecto y se lo mandan a uno completo. Este es el proyecto. Y ahí tengo el texto con la carta y el correo que me enviaron. Este es el texto que aprobamos un sector de costarricenses.
y tienen que asumirlo, y si le hacen cambios, entonces estamos en contra. Aquí nosotros, a mí no me van a venir a decir que no hemos conversado. Sí hemos dialogado y sí tengo comunicaciones formales escritas, y el expediente es bastante voluminoso, porque el recurso hídrico y las futuras generaciones de Costa Rica sí necesitan hacer un debate completo. Y aquí no se trata de diputados de una tendencia, se trata de 42 diputados de esta Asamblea Legislativa que de una u otra manera comparten un tema costarricense. Y es un tema que sí firmaron, es un tema costarricense. Vean, yo estoy de acuerdo, yo soy hijo de agricultor, y a mí me ha tocado hacer lo que hace también muchos de los agricultores de este país. Aquí en los años de uno, antes de estudiante o después de estudiante, desde la escuela y todo lo demás, desde ir a ordeñar a las 4 de la mañana y ir a dejar un almuerzo chiquitillo, primero a pie, después en una bicicleta, después en un caballillo, lo que fuera. Y esas cosas los hacía uno para entrar a las 11 de la mañana otra vez a la escuela y salir de la tarde y coger las vacaciones para ir al arroz en noviembre, o a la rabiza, o al frijol, o a lo que fuera, a la caña, o al atender el ganado. Todas esas cosas no me vengan a decir que no. Y mi papá tiene finca y nosotros tenemos finca, y también entendemos que la protección del recurso hídrico es importante, y en zonas de protección podemos ver lo que hemos hecho en materia de protección, porque el agua es importante. Lo que quiero decirles es que la ley del recurso hídrico que estamos promoviendo como punto paralelo es porque aquí solo tenemos 3 caminos. Mantenemos la ley actual de aguas a como está, la ley forestal actual a como está, con toda la legislación a la par, que tiene que ver con la ley del ambiente, la ley de la biodiversidad, los acuerdos de Ramsar y todo lo que se les ocurra que existe, porque existe demasiada materia aprobada. Ese es un camino. El otro camino es: tomemos el proyecto de ley que está ahí, que fue a la sala, que vino, que se le hacen los 3 cambios que pidió la sala, y lo aprobamos. Pero ese no lo quieren. Ese no se puede votar en Costa Rica, a pesar de que se votó con un acuerdo y el aval del sector productivo costarricense, y lo votaron 42 diputados de esta Asamblea Legislativa en el periodo anterior. Y el nuevo, que es un nuevo expediente que corrige muchísimos de los temas que generaban miedos, que generaban dudas, que generaban temores, que generaban odios, que generaban descontentos de todas clases. Hoy ese proyecto sí tiene cambios. Ahora me van a decir que es que el de iniciativa popular no se puede. No, el primero era iniciativa popular y lo cambiaron. Igual que acabamos de aprobar el de iniciativa popular y lo cambiamos de bienestar animal, el segundo proyecto que acabamos de dictaminar en la Comisión de Ambiente. Este nuevo proyecto recogió lo que decían y hemos hecho los ajustes correspondientes. Pero hay un problema: no podemos hacer regresión ambiental, no podemos quitar lo que ya está dado a favor de la naturaleza, porque si le quitamos esto, lo convertimos en inconstitucional. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el sector productivo y sobre todo el sector cañero? ¿Ya? Que todos aquellos terrenos planos que dan acceso a las fuentes de agua en los riachuelos, ríos y todo lo demás, ya que hay que eliminarle los 15 metros. Y hay que eliminarle los 5 metros obligatorios de plantar árboles que fueron cortados, que están en la ley de aguas. O que hay que eliminar el artículo 33 de la ley forestal, que fue lo que intentaron hacer con el primer proyecto de ley. Hoy lo hemos incorporado de nuevo, porque no se puede quitar. Y quien lo quite, aseguramos la inconstitucionalidad de la ley que aprobemos. Y esa es la realidad. Pero no podemos utilizar el recurso hídrico para, sin haberlo leído, sin haberlo digerido, venir a decir algunas cosas que algunos de los compañeros están diciendo públicamente.
Entonces, hagamos las correcciones correspondientes. Y si vamos a hablar de carbono neutralidad, y si vamos a hablar de Costa Rica hacia el 2021, y si vamos a hablar de cómo hacer lo que hay que hacer en favor del ambiente, comencemos por resolver un tema de meterle camisa, que es cobertura forestal contra el cambio climático para la protección del recurso hídrico. Y esa es la realidad país, perdón. Y aquí no estamos diciendo mentira. Aquí están las leyes. 276, visionario, claro. ¿Quién era Teodoro Picado? Aquí está, era diputado. ¿Qué fue después? ¿Quién era Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente de la República? ¿Y qué hicieron? Hicieron lo que tenían que hacer en favor del país. ¿Cómo vamos a estar en estas épocas de la modernidad, diputados costarricenses pensando y recibiendo presiones para eliminar las zonas de protección en favor de los recursos y principalmente el recurso hídrico? Por Dios, sin agua no hay agricultores. Ya lo están diciendo algunos compañeros. ¿Usted no está de acuerdo con la ley del recurso? ¿Usted está de acuerdo con la ley del recurso hídrico, Luis? Bueno, ahí está. No está, pero no pone los argumentos. Es que aquí queremos que nos pongan los argumentos, que nos digan. No vengan a hablar cosas que no son ciertas. Si alguien está en contra de esto, dígame, yo estoy en contra. Estos son los razonamientos, artículo 30, no estoy. ¿Por qué? Explíquelo y lo debatimos. Estoy a favor de que se elimine el artículo 30, 31 y 32 de la ley actual de aguas, o el 148 de la ley de aguas. Bueno, díganos y nosotros con mucho gusto lo discutimos. Que miren, que es que hay que eliminar el artículo 33 de la ley forestal, porque afecta a los agricultores grandes y pequeños de Costa Rica. Pero díganme cómo lo van a hacer. Porque aquí está, primero, no le estamos quitando nada a ninguna finca, y no le estamos quitando nada a ningún grande ni a ningún pequeño en la zona urbana ni en la zona rural. Eso ya existe y ahí está. Claro, si existe terrenos invadidos que son del dominio público, ¿verdad?, que son reservas a favor de la nación, sobre todo para la protección, es porque hemos sido un poco desordenados al permitir y tolerantes para hacernos daño en favor del ambiente y hacernos daño en la zona urbana y en la zona rural. Y eso no es problema de la naturaleza, y eso no es un problema de las futuras generaciones, es un problema de los costarricenses, que hemos permitido que esas cosas ocurran, porque hemos permitido que se invadan terrenos que no tienen que estar invadidos, porque son zonas dedicadas a la conservación y a la protección. De tal manera que sí, yo creo que vamos a comenzar a discutir el tema del recurso hídrico. Ese es un tema del país. Y a los precandidatos hay que decirles, bueno, todos hablemos del recurso hídrico, hablemos de las futuras generaciones, háblenle a los costarricenses que están naciendo hoy qué es el esfuerzo o cuál es la direccionalidad que le están dando para quitarle los árboles a las zonas de protección, sobre todo que favorecen la producción de agua para consumo costarricense. Pero sí es muy fácil salir a decir que el agua embotellada es un problema y que entonces eso es valor económico del agua, y ese discurso que se mandan en función del comercio o en contra del comercio. Pero no los veo dando la pelea en favor de las futuras generaciones, de la producción de agua, del escenario que sí es importante para todos nosotros. Cuando uno ve las películas en los desiertos, o ve la gente, los pueblos que se abandonaron porque no había agua. No, en Guanacaste lo estamos comenzando a ver. Y entonces dicen que es un problema de infraestructura, que ahora hay que sacarla del mar, hay que desalinizar el agua y hay que canalizarla para darle agua potable a la población. ¿Y cómo van a llevar agua a las serranías de toda el área metropolitana
o de todas las provincias y las serranías de todos los pueblos costarricenses. Trasladamos los pueblos, trasladamos a la gente, quitamos a la gente donde vive y la concentramos para hacer anillos de miseria y de pobreza. No, hay mucho tema que discutir, hay mucho por hacer. Yo creo que estamos comenzando y aquí hay que comenzar a hablar de esto. Hoy tenemos el proyecto de ley, tiene 5,000 consultas. Para aquellos que digan que no está en discusión, la Comisión de Ambiente puso a todas las asadas y a todos los que había que poner y a todas las municipalidades, agricultores, municipalidades, todo el mundo lo está discutiendo. Las entidades públicas y privadas, por aquello que dijeran que estábamos haciendo un escondido con el proyecto de ley. Hoy está en discusión. Y ahí todavía vienen a las sesiones a leer el documento que mandaron por escrito en audiencia. No, terminemos las audiencias y recibamos todo lo que mandaron por escrito, agarrémoslo en una subcomisión como la que estamos Gerardo Vargas y los compañeros, Gerardo Vargas, Edgardo Araya, este servidor, Marcela Guerrero, varios que estamos ahí, y trabajemos el proyecto, que con todas esas consultas por escrito que ya se les acabó el plazo, y traigamos el proyecto aquí y hagámosle los ajustes que haya que hacerle. Pero Costa Rica requiere una ley de aguas sin regresión ambiental. No se puede. Sin regresión ambiental no se puede. Y aquí está la legislación. Tómela, revísela. No se puede. Muchas gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros diputados. Si va a continuar y ocupo más tiempo, lo utilizo. Usted decide.